ahora tenemos la conferencia Radón en el Medio Ambiente. Está a cargo de nuestro estimado director de la Escuela de Física, el profesor José Ferreira Capellán, quien fue monitor de la Escuela de Física, profesor ayudante, es profesor adjunto, profesor de la Cátedra de Física Avanzada de la Escuela de Física, profesor de posgrado de la Escuela de Física, coordinador de Cátedra de Física General, coordinador de maestría en física, coordinador de varios proyectos de radiación ionizante y protección radiológica en cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica, encargado del Departamento de Protección Radiológica de la Comisión Nacional de Energía, y nos va a presentar el tema del radón en el medio ambiente. Adelante, señor director. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, se escucha. ¿Todo bien? Ok. Nada, gracias, estimada maestra Evelyn. Nos sentimos muy contentos en esta mañana, ya que tenemos la oportunidad de conocer algunos temas. En este caso, este tema es radón en el medio ambiente. Vi algunas personas por ahí conectadas que son expertas en el área y eso es muy bueno. Es muy bueno que hayan personas que conozcan el tema. Los que no lo conocen también aprenden, porque ese es el objetivo de nosotros, hablar de un tema importante en la República Dominicana y en el mundo. Es un tema poco estudiado, es un tema poco, ¿cómo le digo?, trabajado en muchos países. Nuestro país necesita que se le dé mucha importancia al tema de radón. Se le da mucha importancia a los temas de protección radiológica, que es muy importante. O sea, las fuentes de radiaciones que tenemos en el país, se le da mucha importancia. Sin embargo, el radón es una fuente de radiación que causa más daños que en realidad las fuentes de radiaciones que tenemos ya legisladas y reguladas en el país. Entonces es importante este tema. La radiación está presente con nosotros desde antes de, en realidad, nosotros conocerla. La radiación siempre ha existido. La vida en la Tierra se ha desarrollado en presencia de radiación. No es nada nuevo, o sea, no es inventado por el hombre. La radiación siempre ha estado aquí. Muy importante esto. Para poder entrar en materia, tenemos que saber la definición de radiación ionizante. Hay radiación ionizante, podemos decir, natural y artificial. En este caso, vamos a hablar de la radiación ionizante natural, que muchas veces también se llama de fondo, que puede tener orígenes muy diversos. Los rayos cósmicos de la Tierra, etc. Muy importante tener presente todo esto. Ok, entonces muy importante. La radiación ionizante es un tipo de radiación que puede interactuar con la materia y sacar electrones. En este caso, podemos decir una definición mucho más importante o más clara. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos de forma de ondas electromagnéticas de rayos gamma o rayos X, o de algunas partículas alfa, beta y neutrones. Muy importante tener esto claro, que la radiación puede ser ionizante o también no ionizante. No ionizante es importante saber que ella puede interactuar con la materia, pero no puede sacar
electrones. Esta sería la radiación no ionizante. Y la radiación ionizante es aquella que puede interactuar con la materia, puede sacar electrones. Por ejemplo, rayos gamma, rayos X, son tal vez los rayos más importantes en esa parte. Ok. Algunos tipos de partículas que debemos de conocer para poder entrar en materia. Está la partícula alfa, están partículas que podemos interactuar con la materia, ellas pueden interactuar con la materia y sin embargo son frenadas con una simple hoja de papel. O sea que en ese caso las partículas alfa son fáciles de tratar en sentido de blindajes. El electrón, el beta menos, en este caso, y el beta más, electrón o positrón, se puede escribir de esa forma. ¿Qué diferencia hay entre un electrón de beta y otro electrón que esté alrededor del núcleo? Es que hay electrones que están dentro del, que se producen dentro del núcleo y otros que están en la periferia. Por eso podemos ver escrito de esa forma o escrito de esa forma. El positrón es una partícula muy importante. El protón también es muy importante conocerla. El neutrón, el neutrino y el antineutrino. Estas partículas son importantes saberlas, que existen y que la tenemos en la naturaleza de forma natural o de forma artificial. En este caso, vamos a hablar de las radiaciones de forma natural. No vamos a hablar de nada que tenga que ver con radiaciones o partículas artificiales, ya que esas se pueden crear en un laboratorio. Fuentes de radiación ionizante. Las personas están expuestas a la radiación natural a diario. La radiación natural proviene de muchas fuentes. Los principales materiales radiactivos presentes en las rocas en la Tierra son el potasio 40, un elemento radiactivo de la naturaleza, el rubidio 87 y dos series de elementos radiactivos procedentes de desintegración del uranio. El uranio 238, el torio 232. Asimismo, estamos expuestos a la radiación natural de los rayos cósmicos en el aire, especialmente a gran altura. Por término medio, el 80% de la dosis anual de radiación de fondo que recibe una persona procede de fuentes de radiaciones naturales, terrestres y cósmicas. O sea que en la Tierra hay radiación natural en muchos lugares y va a depender de la dosis que estemos expuestos a la altura. Como vemos acá también, cuando los rayos cósmicos interactúan con la atmósfera terrestre, con elementos estables, se producen los denominados radionúcleos cosmogénicos. Estos radionúcleos son el carbono 14, el tritio y el beridio 7. La radiación cósmica es la fuente principal de estos radionúcleos de la Tierra. Aquí vemos una tasa de dosis que es importante saber que esto es microsievert hora, una tasa de dosis, microsievert, la unidad de dosis, en este caso, de radiación efectiva, porque vamos a tratar de que sea en un conjunto de órganos en el cuerpo entero, efectiva. Y vemos que la dosis o la tasa de dosis va aumentando de acuerdo con la altura en kilómetros. A medida que nos vamos alejando de la Tierra, la dosis por radiación cósmica aumenta significativamente. Entonces es importante tener eso muy claro. Ok. Vamos a seguir. Si alguien que tiene dificultades para ver un poquito mejor la presentación, un poquito de paciencia. Seguimos. La atmósfera terrestre atenúa la radiación cósmica, así que cuanto más espacio en el exterior, más protegidos estamos. Por tanto, la exposición a la radiación cósmica depende, entre otros factores, de la altitud a la que nos encontramos. Así, durante los vuelos en aviones comerciales recibimos más radiación cósmica que la superficie de la Tierra.
Aquí vemos los rayos cósmicos. Eso como lo pudiera ver un físico puede ver la radiación cósmica de otra forma, un conjunto de partículas, un chorro de partículas, como están los piones que vienen, los neutrinos, los muones, los protones, los neutrones, una cascada de hadrones. Todas estas partículas interactúan en nuestra atmósfera, los electrones, aquí vemos muchos electrones y positrones. Todo este chorro de partículas interactúa con la atmósfera o con el medio ambiente y puede producir dosis. O sea que es importante tener mucho cuidado con los rayos cósmicos. Rayos cósmicos están presentes en toda la geografía del mundo. Entonces, hay que cuidarse de los rayos cósmicos, no solo de los rayos solares, sino de los rayos cósmicos, la radiación ionizante, no solo la radiación ultravioleta, que es otro tipo de radiación, afecta al ser humano. Entonces, ya viendo la primera parte, que es la parte de radiación ionizante, natural, como los rayos cósmicos, ahora vamos a ver otra parte de la radiación natural ionizante, que es el radón. El aire que respiramos es naturalmente radiactivo. El aire que respiramos contiene un gas radiactivo llamado radón. ¿Y qué es el gas radón? El radón es un gas radiactivo que no tiene color ni olor. Es algo radiactivo que emite partículas o rayos al descomponerse. Ese tipo de partículas, vamos a ver que son partículas alfa, muchas veces. El radón proviene de la descomposición natural del uranio, o sea que el uranio está en casi todos los tipos de suelo, por lo tanto el radón está también presente en casi todos los tipos de suelo. Es un elemento que se encuentra en casi todos los tipos de suelo, incluso la roca y en el agua. O sea que el radón está presente en el aire, en el agua y en la tierra. O sea, en todo el medio ambiente, ahí está ese gas que se llama radón. Por esa razón necesitamos conocer más de él. En general, el radón se mueve hacia arriba a través del suelo hasta el aire que respiramos. Aunque el radón ha estado siempre presente en el aire, su concentración en muchas casas se ha visto significativamente aumentada en los últimos años por una construcción cada vez más hermética con la finalidad de lograr un mayor ahorro energético. O sea, las casas se hacen casi siempre muy cerradas con la finalidad de ahorrar energía, pero ese ahorro de energía tiene sus consecuencias. Entonces hay que hacer una balanza y ver si ahorro energía o entonces quiero protegerme del radón. Miren esta tabla, aunque tal vez en este caso esta figura que es muy importante que se pueda ver. Los rayos cósmicos son los responsables del 15% de la radiación natural, muy natural. Y la ingestión de agua y alimentos un 12%. Los exámenes médicos un 11%. El radón, inhalación un 43%. Y los rayos gamma terrestres un 19%. Vemos que las personas se preocupan más por las pruebas nucleares que se hacen, que no deberían en este caso ya hacer muchas pruebas nucleares. El accidente de Chernobyl, no sé si conocen que hubo un accidente de Chernobyl. Entonces, la producción de energía, hay una parte de un 0.04% en este caso, radón. 0.04% de energía nuclear. El radón es el responsable del 43% de esta dosis procedente de fuentes naturales y artificiales de radiación para un total de 2.7 decibel al año. Muy importante es saber esto. Nada, ¿cuál es el origen del radón? Es muy importante saber que el radón es un elemento radiactivo de la naturaleza y que proviene del uranio. Hay una cadena, en este caso natural, una cadena radiactiva que es el uranio 238 es tal vez la más importante
de las cadenas que hay en nuestra naturaleza. El uranio 238 decae una partícula alfa, decae a torio. El torio decae una partícula beta y se convierte en uranio 234. El uranio 234 decae a torio 230, emitiendo una partícula alfa. Después el torio decae a radio 226 mediante una partícula alfa. Después otra partícula alfa y aquí llega el radón. O sea, una emisión importante de la radiación. Aquí hay radiaciones muy importantes, un decaimiento radiactivo, uranio, torio, paladio, en este caso paladio, uranio, torio, radio y radón. Muy importante, muy importante. Les digo que a las personas que no se le ve tan bien la presentación, que tengan un poquito de paciencia, no tienen que preocuparse mucho por eso. Ok, entonces lo más importante aquí es saber que tenemos un decaimiento radiactivo. El uranio 238 es un elemento de la naturaleza que está presente en casi todos los tipos de suelo. Y si el suelo tiene uranio 238, es evidente que por decaimiento radiactivo vamos a tener radio y vamos a tener radón. Son dos elementos muy importantes de la cadena de radiaciones que tenemos. Tenemos muchas series radiactivas, la serie del uranio, la serie del torio, la serie de otros que tenemos elementos nucleares. En este caso, el uranio es un material nuclear que es radioactivo y que decae hasta el final llega a la plomo. ¿Cómo va decayendo? Emitiendo partículas que puede ser alfa, beta o gamma. En este caso, los decaimientos más probables que tenemos en esta cadena del radón o cadena del uranio es en realidad beta y alfa. Miren, el uranio tiene una vida, un periodo de semidesintegración de 4.51 por día de 9 años. El torio 24.1 días, el paladio 1.17 minutos, el uranio 234 2.47 por día a las 5 años, el torio 7.5 por día a las 4 años, el radio 1.6 por día a las 3.600 años, más o menos el radón tiene 3.82 días de periodo de semidesintegración. Ok, nada. El radón, ¿dónde está el gas tóxico? Es un peligro invisible que ha hecho saltar las alertas sanitarias. Se trata de un gas altamente tóxico que se encuela por las grietas de las casas. No huele, es invisible y sus efectos solo se ven a largo plazo. Sin embargo, el gas radón es, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. Y es responsable entre el 3 y el 14% de este tipo de cánceres en todo el mundo. En muchos países, muchas casas ponen este peligro latente en sus sótanos sin que sus inquilinos lo sospechen. Por eso, aquí tenemos que la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el ICRP, en su borrador de recomendaciones del año 2005 confirma los valores máximos de la publicación 65 del ICRP como valores límites para el radón, que son 600 becquerel por metro cúbico para viviendas y 1500 becquerel por metro cúbico para lugares de trabajo. Es muy importante tener estos números en mente. Que la Comisión Internacional de Protección Radiológica recomienda estos valores tanto para viviendas como para lugares de trabajo. En vivienda un poco más bajo, en lugares de trabajo un poco más amplio. Usted pudiera observar su casa así, su casa, usted entiende, una persona normal que no conoce lo que existe en la naturaleza, puede ver su casa así muy bonita, y usted cree que su casa está así muy bonita. Sin embargo, su casa pudiera estar de esa forma. Su casa puede estar llena de radiación, llena de radón. O sea, usted puede estar viviendo la muerte al lado sin darse cuenta y con ese gas tan peligroso que todos debemos de cuidarnos. O sea que
Usted puede ver su casa así, pero su casa puede estar así. Entonces hay que tener mucho cuidado con este gas. Por lo tanto, hay que conocerlo, hay que ver cómo lo podemos evitar, hay que ver cómo lo podemos medir, hay que ver qué podemos hacer para evitarlo y para que no llegue a nuestras vidas. ¿Qué es el radón de nuevo y dónde viene? El radón es un gas inodoro, incoloro, producto de la desintegración del uranio y del torio, o sea que puede haber radón si es del uranio y del torio, tiene otro nombre que es el torón, pero en realidad es el mismo radón, presente en casi todos los suelos y rocas. Puede penetrar en las viviendas por grietas, que muchas viviendas están llenas de grietas y la gente vive normal, sin problema. Poros en el suelo, eso es evidente, casi todas las casas tienen poros en el suelo. A través de las tuberías y conductos también el radón se cuela por agua, o sea, puede colarse por la tierra, por el aire y por el agua. Y a elevadas concentraciones aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. O sea que la cantidad de gas radón que podemos inhalar, eso nos da la probabilidad o aumenta mucho más la probabilidad del cáncer de pulmón. La cantidad de uranio en la roca madre sobre la que está la vivienda y la forma en la que está construida son los elementos que determinan el nivel de concentración del gas radón. ¿Quiénes están más expuestos? La OMS estima que entre el 3 y el 14% de los casos de cáncer de pulmón es atribuible al radón y es la primera causa de esta enfermedad entre quienes no han fumado nunca. O sea que la OMS estima entre el 3 y el 14% de los casos de cáncer de pulmón es atribuible al radón. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y es la primera causa de esta enfermedad entre quienes no han fumado nunca. Si usted nunca ha fumado y sale con cáncer de pulmón, la probabilidad suya de que fue por radón es muy alta, muy alta. Quienes fuman y están expuestos al radón también, oye, qué locura, tienen mucho más riesgo que aquellos expuestos a una sola fuente. O sea, tenemos dos fuentes, la fuente del cigarrillo y la fuente del radón. Recuerda Colgan, que es un experto del Organismo Internacional de Energía Atómica, y agrega, como broma, decimos dejar de fumar y el dinero que te ahorras lo gastas en arreglar tu casa contra el radón. O sea que si dejas de fumar y tu casa sigue con radón, no tiene sentido porque vas a estar expuesto y tu pulmón va a tomar un riesgo mayor. Por lo tanto, quienes dejan de fumar tienen también que ese dinero que está utilizando, como dice el experto, tómelo y trate de arreglar su casa contra el radón. ¿Y cómo podemos arreglar la casa contra el radón? Más adelante vamos a ver qué podemos hacer para arreglar nuestra casa contra el radón. Por eso Colgan, experto de OIA, aclara que vivir en un área geológica donde hay altos niveles de radón no significa que vaya a estar en una vivienda concreta. Colgan recuerda que otras fuentes de radón pueden ser el agua, o sea, el agua subterránea es una fuente de radón, los materiales de construcción, hay muchos materiales de construcción, diferentes materiales de construcción, esos también son una fuente de radón, como piedras naturales, ladrillos o escayolas, como consecuencia que esto produce con presencia de radionucleidos de radón. Sin embargo, estas fuentes son por lo general menos importantes, o sea, las piedras naturales, los materiales de construcción, el agua, ladrillos y escayolas tienen radionúcleos del radón, pero en menor proporción, o sea, en menor proporción, porque es una fuente ya un poquito ya decaída o en menos proporción. Pero la mayor fuente de radón prácticamente está en su suelo, en su tierra, donde usted construye la casa. Al ser un gas que emana del suelo, se va diluyendo con la altura. Esto es importante saber que el radón con la altura disminuye. Eso es muy, muy bueno, diferente al rayos cósmicos, con la altura aumenta. Aquí es todo lo contrario, con la altura disminuye
el gas radón, ya que sale del agua de abajo hacia arriba. Por lo que la presencia en los pisos superiores es menor. O sea, si usted vive en un edificio con gran altura, el radón para llegar a su último piso es mucho, mucho más difícil que el que vive en el primer piso. A no ser que sea también el origen sea el material de construcción, porque si el material de construcción es el que tiene el radón, no importa en qué piso te viva, como quiera va a tener la exposición al radón. Y eso es lo que tenemos casi todos. No nos podemos liberar del radón al 100%, ya que las casas y los edificios están construidos con materiales de construcción, valga la redundancia, y él tiene por sí ya radón. El responsable del OIA afirma que el 95% de la población puede estar tranquila, o sea que la población, el 95% puede estar tranquila, o sea que no hay que alarmarse, no hay que vender la casa, no hay que desaparecer muchas cosas para durarse o tratar de que el radón no entre a su casa. Hay que estar tranquilo. El 95% de la población puede estar tranquila. Puede haber presencia de radón en sus viviendas, pero no a niveles elevados. Por eso es que tenemos que saber qué niveles son los permitidos, qué niveles son los que usted debe de tener en su casa. Si los valores medios están por encima de la norma, vimos que la norma es 600 becquerel por metro cúbico, o una recomendación en viviendas, y 1500 becquerel por metro cúbico en edificios. Eso significa que vayas a morir mañana si tienes valores por encima. Eso no significa eso. Todo lo que significa es que hay un riesgo mayor. Y si son muy altos, entonces debería tomar medidas un poco más rápidas. La medida más importante es reparar agujeros y grietas en el suelo. Esa es la medida más importante para evitar el radón. Reparar agujeros y grietas del suelo, porque el suelo es que sale este gas. En las tuberías también hay que corregir para que no entre. Y todo lo que conecta a la vivienda del subsuelo, todo lo que conecta a la vivienda del subsuelo, eso hay que corregirlo. Por eso el que está dejando de fumar tiene que saber esto, porque el que fumó tiene más riesgo de contraer cáncer de pulmón, o el que está fumando. Entonces deja de fumar y deja las grietas, deja los agujeros, prácticamente no está haciendo mucho. También se puede colocar membranas o barreras, y hay sistemas de ventilación también del espacio entre el suelo y la vivienda. Es muy importante también saber que colocar membranas y barreras, y hay sistemas de ventilación del espacio entre el suelo y la vivienda, o despresurización del suelo, que invierten la diferencia de presión entre el exterior y el espacio habitado. Es muy importante esto también. Sin embargo, nuestras casas no están diseñadas para este tipo de mejoras. Para el experto, en esencial, los profesionales de la arquitectura y la construcción están formados sobre el tema. Muchos profesionales de la arquitectura y de la construcción deben de estar formados sobre este tema. Y entiendo que aunque estén formados, muchos tal vez por el costo no lo aplican estas mejoras que ayudan a las personas. No le dan tal vez la importancia a poder hacer este trabajo en nuestro país. Se han hecho estudios de caso de radón en casas. En el 2005, un estudio conjunto sobre radón residencial y cáncer de pulmón, realizado en 21,000 participantes de 13 estudios de casos y controles, observó una asociación lineal y estadísticamente significativa entre el radón residencial y el cáncer de pulmón, con un aumento del riesgo de cáncer de pulmón de un 16% por cada 100 becquerel por metro cúbico, o 2.7 picocuries por litro. Entonces, es importante que todos sepan que se han hecho estudios en muchos países y que hay que tomar medidas en algunos lugares para bajar la concentración de radón. Conérico, la radón testing en escuelas, hizo también un estudio, y el porcentaje en algunas escuelas mayor o igual a 4 pico
curie por litro, o sea, cuando tenemos más de 4 picocurie por litro, tenemos que tomar medidas. Hay varios lugares donde aquí están los porcentajes de mediciones que se hicieron en los Estados Unidos. Estás dentro de los niveles de seguridad del gas radón. Miren, alguien me hizo esta pregunta. ¿Cuántas personas mueren por día por cáncer de pulmón provocados por el gas radón? 58 muertes por día en el mundo entero. O sea que usted lo ve relativamente poco, pero si usted lo cuenta, mire, son 21,000 cáncer o muertes por cáncer de pulmón por año. O sea que lo que está haciendo el radón es algo significativo. O sea, hay que tomar medidas, hay que saber cuánta concentración de radón hay en su casa, hay que saber cuánta concentración de radón hay en su lugar de trabajo, hay que saber cuánta concentración de radón hay en lugares donde usted frecuenta mucho, como el metro de Santo Domingo o sótanos donde usted deja su vehículo, usted trabaja también, hay gente que trabaja o viven en sótanos. Entonces, hay que tomar medidas para esto. ¿Cómo yo sé si estoy dentro de sí, hay más adelante voy a hablar de con qué se mide el radón. Vamos a hablar de un dispositivo para medir radón que puede tener muchas formas de medirse. Se puede medir radón en agua, se puede medir radón en aire, se puede medir radón en la tierra. Eso va a depender de el instrumento que vamos a utilizar más adelante. Ok, no se desespere en realidad. He estado un poquito, tal vez un poco rápido, pero lo importante es que ya se está viendo. Hay que tomar medidas en contra del radón. El radón es peligroso. Dice aquí, ¿por qué el radón es peligroso? Porque causa la muerte, porque causa cáncer de pulmón, porque usted no lo ve, porque usted no lo siente, porque usted cree que no está en peligro y sí lo está. Es la segunda causa de muerte por causa de muerte por cáncer de pulmón, así decirlo. Entonces hay que tomar medidas. Y es más potente, más dañino con la gente que fuma. O sea, y si dejas de fumar y tu casa está llena de radón, no tiene sentido. O sea que todo eso tenemos que tenerlo claro. Si en tu casa se midió y hay un pico curie por litro, podemos decir que su casa está relativamente segura. Si tiene 2.6 picocurie por litro, hay que ver por qué ese valor que está un poquito por encima de lo normal. Entonces, ver cómo se puede bajar más. Si está ya por encima de 4 picocuries por litro, ya hay que tomar medidas. Y ahorita creo que le di, en este caso, la magnitud física, o la unidad de medida. La magnitud física es Becquerel, en este caso, actividad por metro cúbico, o sea, actividad que es una cantidad física y metro cúbico es el volumen, o sea, actividad sobre volumen es la cantidad física. Y la unidad de medida, picocurie, que es la actividad, y litro, que es como les digo, el volumen. Puedo hablar de picocurie por litro, puedo hablar de Becquerel por metro cúbico. O sea, en el sistema internacional vamos a hablar de Becquerel por metro cúbico. En el sistema inglés estamos hablando de picocurie por litro. Por eso es que veo, ustedes pueden ver picocurie por litro o Becquerel por metro cúbico. Hay una conversión de que un curie es igual ya a un valor en Becquerel, que es mucho mayor el curie, en este caso, el Becquerel. Eso es una relación a regla de 3. Pero en el sistema inglés se utiliza el curie y en el sistema internacional Becquerel. Ya ustedes saben por qué. Ok. Nada, también hay que proteger la familia del radón. El radón es un gas que no se puede ver, no se puede oler, no se puede sentir, pero es tan peligroso que puede producir cáncer de pulmón. 1 de cada 5 hogares tienen altos niveles de radón y las personas no lo saben. Ese es el problema, que la mayoría no lo saben. 1 de cada 15 hogares tiene niveles altos de radón. Por algunas razones, como le digo, por el suelo, usted puede estar en un lugar geológico, al final, las preguntas me las pueden dejar para el final, yo creo. Evelyn, si se puede anotar las preguntas que me están haciendo. Sí, Úsame, sí. que he estado un poco
concentrado en la presentación y no puedo responderle a las personas que me están escribiendo. Pero al final, es bueno es bueno lo que están haciendo, todas las preguntas que tengan, escriban en el momento y al final yo voy a tratar de responderla. Bien, para que no dejen de escribir, los que tengan las dudas, no dejen de escribir, escríbanla y que al final la vamos a tratar de responder. Ok, entonces, nada, como le digo, 1 de cada 15 hogares tienen altos niveles de radón y la mayoría no lo saben. ¿Por qué? Porque por muchas razones, porque no tienen un instrumento para medirlo, porque no saben qué es el radón, porque han comprado materiales de construcción para hacer su casa y ese material de construcción es de alto, por así decir, tiene alto probabilidad de tener radón. Entonces se llevó para su casa, utilizó granito, utilizó un ladrillo, utilizó alguna cosa donde el radón ahí es alta la concentración. Su suelo, también geológicamente el suelo va a depender, hay suelos distintos, no sé, los geólogos saben mucho más de eso, pero dependiendo del suelo, hay más concentración de uranio en un suelo que en otro y eso también produce que su casa esté llena de radón. También que su casa esté llena de grietas, eso es muy evidente a veces, que hay radón. También que usted utiliza aguas subterráneas, también usted tiene probabilidad de estar bañándose con radón o también hasta inhalando radón o tomando agua subterránea sin querer. Todo eso puede ocurrir. Entonces, todo eso hay que saber, todos esos riesgos que usted está expuesto. Estás dentro de los niveles de seguridad, o sea, Estados Unidos, la protección contra el medio ambiente, hay una agencia de Estados Unidos que protege contra estos riesgos que hay. Usted está normal si su casa está dentro de 0.4 picocuri por litro, es normal su nivel. Ya si tiene 1.3, está en un averaje. 2.7, hay riesgo de contraer cáncer de pulmón, 16%. Ya si usted está por encima de 4 picocuris por litro, ya usted debe de tomar medidas correctivas, una acción, hay que hacer una acción de inmediato. ¿Por qué? Porque hay problemas en esa casa. Ya el riesgo de cáncer de pulmón está muy alto, muy alto. El radón, como lo podemos ver aquí en las casas, el radón entra, mira aquí, alguien está preguntando de que aquí en Villamella alguien utiliza, no sé, vi una preguntita ahí, de que utiliza agua subterránea, eso no es recomendable, el que utiliza aguas subterráneas, la verdad. Si usted utiliza agua subterránea, mira aquí, por ejemplo, el suelo puede estar fracturado, una roca fracturada, ¿verdad? Entonces, mire cómo el radón se entra por las tuberías y puede llegar aquí a la ducha, o sea que el radón, usted, aunque la casa esté aislada, miren, la casa puede estar aislada o puede estar bien confinada para que el radón no llegue de forma por el suelo, para no decirlo así, pero llega por la ducha. O sea que entra al calentador de agua y usted ni cuenta se da. O sea que donde quiera que hay grietas, por ejemplo, hay problemas. O sea que el radón en agua subterránea es muy probable de que esté siempre. Es muy probable de que siempre esté. Entonces, el radón daña el agua buena, por ejemplo, si hay agua buena, el radón lo va a dañar si no hay una forma, o sea, una tubería que pueda también ser especial y que no pueda penetrar el radón. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de uno fabricar una casa o usar agua subterránea. O sea que tenemos que cuidar el radón tanto de el que sale del suelo como el que entra por el agua subterránea. Métodos de mitigar el radón. Ustedes ven, podemos recubrir nuestra casa, o sea, aislarla para que no pueda entrar el gas de ningún lugar, aislamiento entre el interior de la casa y el suelo. Es costoso, pero requiere mantenimiento, pero es posible, es posible. Es posible. También se puede controlar el gas desde el subsuelo, requiere de una instalación especial y cambio estructural, o sea, te tiene que hacer una despresurización en su casa, o sea que eso también lleva dinero, pero es posible también. Y esto se recomienda más en lugares donde el suelo
el radón es significativo, porque si usted está en un suelo donde el radón no es significativo, usted gastar ese dineral no tiene mucho sentido. O sea, por eso que hay que conocer el suelo donde usted vive y ver si geológicamente su suelo eh, está, está en eso o no. O sea, si el suelo está dentro de los suelos, que está la probabilidad más amplia de producir radón. Por eso hay que ver el tipo de suelo. Hay que estudiar el tipo de suelo para uno saber. Por eso hay que tenerlo plano, hay que saber la persona que va a construir, conocer bien los suelos y conocer si este tema de radón. Filtros, se requiere una instalación especial y mantenimiento. También se pueden poner filtros para evitar que el radón cause daños. Y ya si no tenemos tanto dinero para poder hacer ese trabajo, ese mantenimiento, podemos hacer una ventilación también. Se requiere ventanas abiertas o salidas de aire. Usted puede tener ventanas abiertas o salida de aire. Eso puede ayudar a mitigar o a bajar la concentración del radón en su casa o en su lugar de trabajo. Es muy importante. La presurización, ya eso lo estamos repitiendo, no se permite entrada al radón, se requiere una instalación especial. Eso tal vez sería lo más adecuado en cada casa, tener un sistema que bloquee la entrada del radón, porque cuando ya entró, ya va a causar daño. No sabemos cuánto, pero causa daño desde que entra. El radón está presente en nuestra casa, está presente también en nuestro lugar de trabajo, está presente también en el camino cuando vamos al trabajo también, o sea, está presente en todos los sitios. Nos persigue el radón, o sea, vivimos con él, respiramos radón, o sea, tomamos radón a veces, querer. O sea, vivimos, pero en concentraciones relativamente bajas, entre comillas, porque puede usted estar en una fuente de radón y no saberlo, de alta concentración, pero lo más probable es que usted esté seguro, como dice el experto del organismo, que el 95% de los lugares están, como les digo, seguros. Hay por ahí un 5% que no sabemos qué está pasando. Entonces, primero es identificar la fuente de radón. Ya sabemos que la fuente de radón, el radón es un gas natural que proviene del uranio, de casi todos los tipos de suelo, los materiales de construcción también, ahí está el radón, en el agua también subterránea, ahí está el radón, o sea, identificar, saber dónde está el radón. Después la medición, que vamos a ver que hay muchos tipos de instrumentos para medir el radón, que lo podemos comprar, lo podemos conseguir, lo podemos encontrar. Si medimos si hay mucho radón, tenemos que tomar medidas. Si hay poco radón, tenemos que tomar en cuenta los niveles permitidos. Después, si hay un nivel alto, entonces mitigar ese radón, ¿cómo? Tapar las grietas, tapar los poros, tratar de que el radón no entre a la casa. Entonces, buscar una estrategia, ventilar con mucho aire, tratar de sacar el aire, etcétera. Y como vimos, ya hay varias formas de mitigar el radón. Presurizar la casa para que el radón no pueda penetrar. Después, administrar y revisar. Esos son el camino que deben de seguir los empresarios. Ya hemos visto radón en agua, radón en aire y radón en el suelo. Aquí, radón en agua. ¿Qué pasa con el radón en mi agua? Eso ya me han hecho varias preguntas que al final las voy a tratar de responder. Si su agua que entrega a través de un proveedor comunitario puede solicitar detalles sobre la calidad del agua local bajo las reglas que tenemos aquí, eso es un organismo internacional, Estados Unidos. Los proveedores de agua deben probar la pureza del agua potable y presentar anualmente informes de confianza del consumidor actualizado. Si su agua proviene de fuentes superficiales como lagos o arroyos, el acceso abierto al aire del agua reduce dramáticamente la probabilidad de contaminación por radón. Si su agua viene de arroyos, de lagos y el acceso es abierto, o sea, sin embargo, si su suministro de agua proviene de aguas subterráneas, un pozo privado, alguien me está hablando de un pozo que tiene una bomba sumergible, su riesgo de contaminación por radón es mucho mayor. O sea, si usted utiliza la bomba sumergible para sacar agua del subsuelo, ya usted sabe, el riesgo suyo de contraer radón es mucho mayor. La idea o la recomendación es que su agua venga de un lago, de un arroyo y de un acceso abierto, como dice aquí.
para que se reduzca la probabilidad de contaminación por radón. Aunque no existen pautas federales para el radón en agua, la EPA ha propuesto que los proveedores de agua de la comunidad mantengan niveles por debajo de 4,000 picocuries por litro. Los estados individuales pueden establecer sus propios requisitos. O sea, nosotros como República Dominicana deberíamos de establecer nuestros propios requisitos. Debe de haber un requisito para poder nosotros decir esto es lo que queremos. La exposición al radón a base de agua no se limita al consumo, puede causar cáncer de estómago. Miren, también aparte del cáncer de pulmón, si usted utiliza agua con radón, usted va a aumentar el riesgo de cáncer de estómago, otro tipo de cáncer, sino también el riesgo también de las actividades normales del hogar. Echarse, lavar platos, pueden liberar el radón en el aire también, o sea que mucho cuidado. Posibles fuentes de radón en República Dominicana. Miren aquí las posibles fuentes de radón en la República Dominicana. En casas, edificios, sótanos de viviendas, sótanos de parqueo. Si usted va a Agoramol, ahí va a haber un sótano de parqueo. Se recomienda, si usted va a Agoramol, no utilice los sótanos, utilice los parqueos que están en el aire libre, son mejores. Si usted tiene la posibilidad de subir, mejor, y no bajar, para que no sabemos si están esos parqueos vigilados o están confinados para que el radón no entre a esos otros. No tengo la información, puede ser que sí, puede ser que no, pero por la duda utilice los parqueos que usted entienda que son más seguros. Minas cerradas, aquí tenemos varias minas en este país, la mayoría hay un porcentaje de cerrado y abierta también. Cuevas, lugar del tren de Santo Domingo, o sea, en el metro también, ahí podemos ver que como está bajo la tierra, hay que medir el radón en ese lugar, a ver cómo está la concentración. Otras, no es para que nadie se ponga, tenga miedo, sino para que sepa, tenga conocimiento. ¿Cómo detectar radón? Mira que hay detectores de radón, o sea, que hay muchas formas de detectar radón en aire, detectar radón en agua, detectar radón en cualquier lugar. O sea, tenemos diferentes tipos de medidores de radón. Se puede comprar, o sea, que radón se puede comprar hasta por Amazon, un detector de radón, para probar si en su casa está segura. Eso pudiera ser importante, que usted sepa eso. ¿Cómo detectarlo? Ese equipo, si usted quiere saber si su agua está sin radón o está con una concentración baja, por ejemplo, la persona que me habló de que utilizan pozos, si usted quiere una investigación, puede solicitar al Instituto de Física de la UAS, que tiene este equipo de medir radón en agua, y pudiéramos, juntamente con el director del Instituto de Química, de Física, pudiéramos hacer esa investigación, detectar radón en aguas subterráneas en el país, República Dominicana. Eso sería una investigación muy importante que se debería estar publicada también, como hacen los demás países, para demostrar cuánto radón hay en aguas subterráneas en República Dominicana, por lo menos en Santo Domingo. Podemos decir Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo, podemos Distrito Nacional. O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer en este país. También medir la concentración de radón en aire en el metro de Santo Domingo, medir la concentración de radón en los sótanos de las plazas comerciales de Santo Domingo para tener esa información. Sí, muchas cosas se pueden hacer, o sea, que tienen muchas ideas para los estudiantes que tienen que hacer tesis. Puede ser de física, puede ser de química, puede ser de otra materia afín. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestro país sobre este tema. Nuestro país necesita tener información, necesita tener datos que puedan ayudar a la población a protegerse de este enemigo que lo tenemos en nuestra propia casa. Miren aquí, al detector de radón Becquerel por metro cúbico, puede ser también en otra unidad. Miren, en cueva, en minas también, el radón puede estar presente en minas cerradas, en este caso mayormente. Es importante
conseguir. Si un detector puede ser portátil de estos, sencillos, o puede ser uno más importante, porque tiene el, el laboratorio o el Instituto de Física. Otra cosa que puede aumentar la concentración, vamos a ver noticias ahora y vamos a ver muchas cosas que puede ocurrir para el aumento del radón. Un sismo, cuando hay un sismo, se abren grietas en las casas que no estaban inicialmente. Esas grietas producen una liberación también de gas, radón, y aumento del radón en muchos edificios, casas y lugares donde no estaba el radón. Entonces, hay un aumento de la concentración de radón cuando ocurre un evento natural, o sea, un sismo, o que hay una explosión de un volcán, una explosión nuclear y otros eventos. Cada vez que existe eso, ahí el radón está por todos lugares. Siempre se ha registrado eso, que ocurre radón, ocurre alta probabilidad de aumento de radón cuando hay un evento sísmico. O sea que ahí tenemos que tener también mucho cuidado en nuestras casas cuando se mueve la tierra. O sea que no solo cuando la tierra está estática. Aumento de la concentración de radón también. Y es bueno estar atento a las noticias. Noticias. Hay un tuitero sísmico que dice: atención, norte de Chile y el sur de Perú, fuerte alza de gas radón en la zona norte. Por favor, mantener precaución. O sea, esas noticias que salen son importantes que nosotros estemos pendientes. Miren esta otra noticia que fue en este año, el 9 de febrero del año 2022, o sea, a las 15:20 horas. O sea que, miren, el radón está produciendo, como les digo, consecuencias. Hoy día. La amenaza del enemigo invisible, así le llaman, el enemigo invisible, el deshielo del permafrost, amenaza con liberar radón cancerígeno. O sea, el permafrost es una capa que tenemos para cubrir el suelo, y si esa capa se va, entonces también tenemos una amenaza de grandes liberaciones de radón. O sea que las capas, así como la capa de ozono, así como hay otras capas que protegen, igual que también el campo magnético de la Tierra nos protege de los rayos cósmicos, así también hay una capa de hielo que nos libera o nos protege el radón. La vida es perfecta. La población del Ártico podría quedar expuesta ante el gas invisible que provoca cáncer de pulmón. El permafrost impide que el radón viaje a la superficie y afecta a la población penetrando en los edificios por los sótanos. O sea que es una noticia casi de estos días. Radón, el riesgo, más noticia, radón, o sea, el radón es noticia en el mundo, señora, aunque usted no lo crea. El radón, muchas personas vivimos ajeno a este mundo, pero este mundo está activo, señores, miren aquí. Radón, el riesgo de cáncer que emana del suelo. Esta noticia fue el 28 del mes 5 de 2017, un poquito más vieja que la otra, pero está a la orden del día. Se trata de un gas inodoro, incoloro, producto de la desintegración del uranio y del torio, presente en casi todos los tipos de suelos y rocas. Los expertos reconocen que el conocimiento en general es muy bajo. O sea, el conocimiento en general de la persona es muy bajo en este tema. Es un potencial riesgo para la salud. Deberías saber si estás en riesgo o hacer algo. La única forma de saberlo es medirlo con unos pequeños aparatos que se colocan en una habitación durante un número de meses. También podemos medir radón así. Miren más noticias. Desalojan una sala de la Facultad de Informática de A Coruña por altos niveles de gas radón como medida preventiva. Esto fue el 3 del mes 6 de 2016. Una sala de la Facultad de Informática de A Coruña ha sido desalojada tras detectarse un exceso de gas radón, lo que el rector de la Universidad Coruñesa, Julio Abalde, ha vinculado con una medida preventiva. O sea, hay que tomar medidas preventivas en este caso porque ya la liberación de radón fue significativa. Este gas apareció en el centro de cálculo de la facultad, una sala cerrada, mírenlo ahí, sala cerrada, a la que solo acceden los trabajadores de la universidad. O sea, esa sala estaba cerrada, no había ventilación, seguro no había protección contra las grietas, los huecos, no sé, todas las cosas que tenía eso.
ha remarcado aval tras detectarse niveles superiores de el radón, el límite establecido. O sea, ellos saben el límite, o sea, que por lo menos ellos conocen. Por esa razón ellos pudieron hacer el desalojo. ¿Cuántas salas cerradas hay en nuestro país que seguro están a niveles altos y nadie puede decir nada porque no tienen la forma de medirlo o no tienen el conocimiento para hacerlo? O sea que tenemos que conocer de este tema. También, ¿dónde más? En los proyectos mineros, ahí también debemos de salvar nuestro medio ambiente con la exposición al radón, sabiendo y conociendo el tema y dando esta información a todo el público. Cuando hay un volcán, como ya lo vimos, el gas radón produce anomalías y el ambiente superficial en la erupción submarina también, cuando hay una erupción submarina, que también eso produce liberación de radón. Ya para ir terminando, creo que ya pasé de mi tiempo. Vemos que el radón, ya en resumen, el radón es un gas que está presente en nuestras vidas. Tenemos que vivir con él. Tenemos que tratar de que la concentración esté siempre entre los límites permitidos. ¿Cómo sabemos que los límites son permitidos? Tenemos que saber por lo menos la estimación del tipo de suelo. Tenemos que tener, si tenemos dudas, ventilar nuestra casa. Si no tenemos la posibilidad de instalar un sistema importante que bloquee la entrada del radón, tanto por el suelo como por el agua. Entonces, estamos sujetos a muchos riesgos de este tipo de gas. Ya ustedes saben que produce cáncer de pulmón, produce cáncer de estómago también, si lo tomamos. Si lo inhalamos, producimos cáncer de pulmón. Si lo tomamos, cáncer de estómago. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con este gas. Tenemos que tratar de entender que si vivimos en un edificio, mientras más alto es, entre comillas, más seguro que el que está más próximo al suelo. Sin embargo, están los materiales de construcción que tenemos que tomar mucha precaución también. Saber si están libres de radón. Miren, una persona, un estudioso de las probabilidades y de los riesgos que existen en la naturaleza, en la vida. Entonces, y se hizo esta tabla, pérdida de expectativa de vida en días. Por cada, en este caso, podemos decir así, fenómenos que usted hace en la naturaleza, en la vida. Hay gente que son varones solteros y esta persona estimó que un varón soltero tiene 3.500 días menos de su vida. O sea que pierde vida cada vez que usted dura ese varón soltero. Una estimación que la tenemos que ver. Fumar una cajetilla de cigarrillo también tiene 2.250 días menos. ¿Ustedes saben por qué? Porque fumar, la probabilidad de contraer cáncer de pulmón es muy alta, muy alta. O de contraer otra enfermedad. Ser varón soltero también la probabilidad de enfermarse es más alta que ser casado, porque el soltero tiene muchos desarreglos, como dicen, se cuida poco, llega tarde, duerme poco, o sea, hay muchas cosas que según este estudioso, me estoy riendo, según este estudioso de la vida, lo plasmó en este estudio. Esto fue un estudio, esto no fue inventado, eso fue un científico norteamericano que hizo este estudio. Ser mujer soltera tiene 1.600 días, la mujer soltera se cuida, entre comillas, un poquito más que el varón soltero. El varón soltero es más desorganizado en promedio, porque pueden haber excepciones, no vamos a hablar de las excepciones, sino del promedio de las personas. Todo esto son valores promedios. Ser minero de carbón tiene 1.600 días, 1.100 días menos. Usted trabajar como minero de carbón, usted sabe que la probabilidad de usted tener un accidente o de morir en ese trabajo es alta. Tener un 25% de sobrepeso tiene 777 días menos. Beber alcohol promedio en Estados Unidos, 465 días menos. Aquí en República Dominicana yo entiendo que ese valor es más alto porque aquí muchas personas toman alcohol en exceso. Ser obrero de la construcción tiene 207 días menos. Conducir un vehículo de motor, o sea, también en República Dominicana este valor de conducir un vehículo de motorizado, más que son los de dos ruedas, también es mucho más alto este valor. Esto fue en un país súper desarrollado, en nuestro país
podemos hacer ese estudio, pudiéramos hacerlo de alguna forma, pudiéramos estimar estos valores. Trabajar en cualquier industria tiene 60 días menos. Vivir con radón controlado, menos 0.4 pico curi por litro, tiene 10 días menos. O sea, si usted vive en su casa con el radón controlado, con un valor que está por debajo del límite, o sea, lo normal, usted no va a tener ningún tipo de problema. O sea, que no tiene que asustarse después que vieron que la muerte nos persigue, ¿no? La muerte nos persigue, pero de muchas formas. O sea, miren, nos persigue la muerte de cualquier cosa de esa que tenemos ahí. Si usted tiene más de más de dos de esas variables que están ahí, que trate de tener por lo menos una sola y no pasar de dos. Tomar café, miren, tiene una semana menos de vida en su trayectoria. Ya estamos terminando, sé que me he extendido un poco porque tuve algún problemita de técnico, me llamaron como 10 personas al mismo tiempo y ya ustedes saben, es una dificultad, pero usted no tiene la culpa de nada de eso. Si tiene algunas preguntas, estamos abiertos para responder las preguntas ahora. Bien, excelente ponencia de parte de nuestro señor director de la Escuela de Física. Vamos a ver acá algunas preguntas. El profesor Silverio del Orbe había preguntado, porque al inicio tuvimos unos inconvenientes. Sí, excelente. Sí. ¿Hay un dispositivo para medirlo? Sí, tenemos un detector de radón, o sea, tenemos que hay varios tipos de detectores, no un solo, son varios. Yo lo presenté ahí, hay uno que puede ser que lo pongamos en el lugar donde estimemos que existe radón, o podemos tomar también muestra de aire. Hay otro, por ejemplo, el que tiene el Instituto de Física. Uno se desplaza al lugar donde se estima que está el radón y toma muestras de aire. Con una pequeña bombita, jala el aire, se lo lleva al laboratorio y allá lo pueden estimar la concentración que hay. O sea, hay varios tipos. Y se puede medir tanto en el aire como en el agua, el radón. Y si alguien quiere tener un detector de eso, solamente tiene que comprarlo. Puede comprarlo por internet, porque aquí no lo venden, en este país no venden ese tipo de dispositivos, pero sí pueden adquirirlo mediante Amazon, otra, otra, otra forma de compra de equipos. Y si no tienen, pueden solicitar al Instituto de Física, que tiene un equipo ahí muy bueno que puede medir el agua, medir radón en agua y en aire. Bien, excelente. Entonces, hay otra pregunta de parte de Willifer Lebrón. Dice, una pregunta para cuando finalice, maestro. Como usted sabe, en nuestro país poseemos un insumo geológico de fallas y lineamientos de fallas producido por el SGN. No obstante, este mapa no presenta el mismo nivel de especificidad para la región este de nuestro país, donde vive la mayor parte de la población. Esto es en parte debido a la característica de fallas geológicas no superficiales o ciegas para la región. En ese sentido, como la presencia de radón indica movimiento geotectónico, entonces aquí viene la pregunta. ¿Puede pensarse en una red instrumental para medir el radón como precursor sísmico y factor de riesgo para la salud? Claro que sí, claro. Sí, en otros países hay. ¿Ustedes no vieron que puse algo de que la parte del tuitero sísmico dice que tengan cuidado en tal lugar? Eso quiere decir que tiene información de que hubo un sismo en tal lugar y tienen un medidor también de radón instalado, o sea que se puede hacer las dos cosas. Nuestro país tiene muchas cosas que hacer, o sea que no es difícil. Creo que se está trabajando en el sismológico. Hay varias personas que están trabajando en este tema, en la parte de radiaciones. Creo que vinieron algunas personas del CTBTO una vez acá, o sea que ellos tienen mucho conocimiento
de eso y nos pueden ayudar. Creo que presentando algún proyecto de los de ellos podemos conseguir todos los equipos necesarios para tenerlo en cada punto. O sea, tener a la gente decirle, hay un sismo en tal lugar, cuidado, que aquí también la probabilidad de radón es alta. Medimos y tenemos tanto valor de becquerel por metro cúbico. O sea, que cuídense en tal lugar, en tal punto. O sea, que todo eso se puede hacer con un buen proyecto de investigación en conjunto con el sismológico y el Instituto de Física. O sea, que hay muchas cosas que podemos hacer. Alguien me habló también de un mapa, si tenemos un mapa, no sé, algo escuché por ahí. Si tenemos algún mapa, no recuerdo, de una pregunta por ahí, si tú la puedes ver, y de la pregunta de Villamella. Pero si tenemos algún mapa donde se diga dónde hay mayor concentración Ah, de sí, radón, sí, esa es otra no, pregunta. no tenemos, eso es otra cosa que podemos hacer. Todo eso, esto es algo para muchas investigaciones, muchas investigaciones. O sea, que podemos hacer juntamente con la Comisión Nacional de Energía, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, que son personas que tienen mucho conocimiento de estas áreas, el Instituto Sismológico, podemos trabajar todo en conjunto, el Instituto de Física, y poder desarrollar este tema. Este tema necesita más apoyo, necesita más, ¿cómo le digo? Más trabajo, en realidad, para decirlo así. Se necesita trabajar mucho en este tema. Eh, es bien amplio este tema, que ustedes no lo crean, y es de mucha importancia, de mucha importancia. La Comisión de Energía y el Ministerio de Energía y Minas están regulando las fuentes artificiales, y las fuentes artificiales son muy importantes que sean reguladas, pero también las fuentes naturales. El radón necesita una regulación importante. Se necesita que los técnicos de la construcción también conozcan esto, que las personas normales de la calle también conozcan que necesitan protegerse de este gas peligroso. Y ustedes vieron que 58 muertes por cada día, 2.100 muertes al año por causa de cáncer de pulmón producida por el radón. O sea, que ni siquiera nunca fumaron, porque es otra cosa. Nunca fumaron esas personas, o si fumaron o dejaron de fumar, fue peor, porque cuando tú fumas y también inhalas radón, es letal la cosa. O sea que tenemos que motivar a todos los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, que se acerquen al Instituto de Física, a la Comisión de Energía, al Ministerio de Energía y Minas, para que podamos trabajar más en este tema, pudiéramos tomar varios proyectos de investigación para conseguir equipos, para conseguir información, datos que nos ayuden a prevenir este mal que tenemos que en la casa, en la vivienda, donde quiera que nos movamos, está esto presente. Bien, este es un tema realmente de mucho interés. Veo muchas preguntas, pero vamos a leer Ay, ay, ay. algunas. Yo Sí, pensaba que no. dice sí, sí, o sea, de mucho interés. Darlin Villar pregunta, ¿se ha descrito algún organismo o microorganismo con actividad que pueda degradar o utilizar el radón como fuente de energía? No, eso no lo puedo decir. No tengo ninguna información que pudiera que exista, pero no la tengo ahora mismo. O sea, nosotros no hemos trabajado con microorganismos que afecte el radón, que afecte al microorganismo y que pueda ser fuente de energía. O sea, hasta ahora no tengo información, porque hasta ahora lo único que hemos estudiado, por ejemplo, yo he estudiado este tema solamente para tratar de descubrir dónde están las fuentes de radón y tratar de mitigar o bajar la concentración por ahora, pero no nada que tenga que ver fuera de ahí con energía o con microorganismos. O sea, no tenemos información sobre si hay algún estudio sobre ese caso. Posiblemente pudiera ocurrir que alguien quisiera entrar ahí, pero mientras no podamos detectar por lo menos las fuentes de radón de República Dominicana, mientras no podamos tener, como alguien escribió, un mapa, por lo menos de los suelos, donde cada suelo diga más o menos qué concentración de radón tenemos, todavía no podemos pensar más allá. O sea, tenemos que tratar de resolver
esta parte de tener por lo menos unos medidores en algunos lugares estratégicos. O sea, en el metro quisiéramos tener datos del metro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuánto radón, cuánta concentración hay en el metro de Santo Domingo? ¿Cuánta concentración de radón hay en los sótanos de la plaza de Santo Domingo? O sea, tenemos que saber en las minas de Santo Domingo cuánto radón hay, cuánta concentración. Cuando ocurre un sismo de más de 6 puntos de magnitud, cuánto radón se propaga en el medio ambiente. Esos datos sí lo necesitamos eso. En las aguas subterráneas, ¿cuántas personas están bañando con agua subterránea? ¿Cuántas personas en este país están usando el agua subterránea para muchas cosas? Para lavar, para hacer, entonces si usted lava, usted contamina también la ropa. Entonces, eso sí lo necesitamos esos datos. Eso ahora. Y después de ahí, cuando estemos un poco más desarrollados en el tema, podemos investigar más profundo, saber qué podemos hacer más con el radón, si se puede transformar esa energía que tenemos ahí en energía, en otro tipo de energía u otra cosa. Por ahora nos interesa es medir radón, nos interesa saber cuánto radón tenemos, necesitamos saber dónde están las mayores concentraciones de radones del país. Bien. Gracias, Stalin. Excelente pregunta. Una pregunta muy misteriosa. Bien, Sí. entonces la doctora Nelfi preguntó sobre el costo. Aquí veo como que el profesor Gustavo le respondió. Ah, ¿qué le dice, Gustavo? ¿Cuánto Para medir en averiguó? aire cuestan entre 80 y $180. Ah, pero no es mucho dinero, eso no es tanto. Entonces, Está bueno el precio, está bueno. sí, Sí, aquí también hay varias felicitaciones. El maestro Byron, excelente ponencia, maestro José Ferreira, también la gracias. profesora Taimí Braché de la Escuela de Química. eh, Excelente presentación. Gracias. La profesora, la doctora Enma, también. O sea, hay varias felicitaciones. Bueno, también Gracias, otra gracias. pregunta de María Duval. ¿Existe la posibilidad de que se haga, ok, ya tú respondiste esa parte, usted respondió, de que se haga un mapa de niveles de radón en Santo Domingo? Sí, eso se abordó. Sí, eso juntamente con la Comisión de Energía y el Ministerio de Energía y Minas, porque ellos son la autoridad competente, ¿sabes? Para que esa gente no, no se pongan celosos, ellos son los jefes, para no decirlo así, la autoridad reguladora, o sea, ellos son los que encargados de hacer eso. Nosotros cuando estuvimos allá en la comisión trabajamos, pero en la parte de un mapa para conocer los radionúcleos naturales en el suelo, no el radón, sino qué hay, que si hay uranio, si hay radio, si hay potasio, todos los tipos de material. Hicimos muchas tesis en ese sentido. Entonces, en radón podemos hacer muchas tesis también para saber tener un mapa radiológico, un mapa donde podamos decir en tales lugares la concentración de radón está normal, en tal lugar está un poquito más alta, en tal lugar se necesita tomar medidas. Dependiendo del tipo de suelo, como te dije, dependiendo del tipo de suelo, va a aumentar o disminuir la concentración de radón. Bien, hay O muchos si está mensajes. también una persona en una falla geológica, también eso, ahí la probabilidad de que el radón aumente cuando se mueva la tierra también es más alta. Y en una mina, cerca de una mina, etcétera. O sea, tenemos que tener todo eso pendiente. Bien, Adelante. sí, hay muchos mensajes. Muy motivador fue el tema, realmente. Aquí el profesor Gustavo pregunta que si el Instituto de Física está en capacidad de medir radón en agua. Sí, el Instituto de Física tiene un medidor, creo que lo puse en la presentación. Tiene un medidor para medir radón en agua. Sí, un buen medidor tiene. Bien, bien. La profesora Isabel Brito, de la Escuela de Química, felicita, dice, excelente maestro Ferreira. Gracias. Ramón Lai también felicita, muchas felicitaciones.
También están preguntando por la grabación. Más adelante se les estará contactando. La presentación se la podemos hacer llegar Exacto, también. la presentación. Ustedes le escriben al señor director. Sí. Acá también el maestro Alejandro Santos de la Escuela de Química. Muchas felicidades. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Bien. Entonces también el maestro Silverio del Orbe dice que el rol de la CAS y obra pública como reguladores. Del agua, sí. Ahí habrá que investigar también. No tengo esa información porque toda la información que tengo era como trabajaba en la comisión y ellos son la autoridad competente y nosotros nos preocupamos más por el radón en el aire. En el agua casi nunca pudimos hacer ninguna investigación si la CAS o Obras Públicas tiene información o tiene alguna norma para este tema. Y mire, es importante saber eso, es bueno tratar de investigar si aquí nuestros ministerios de obra pública y aguas, o de aguas, la CAS, tienen información sobre este tema o están trabajando sobre ese tema. Si lo están trabajando, entiendo que no, el público no lo conoce. O sea, yo como investigador de este tema, que tengo varios años investigando este tema, no he visto nada, pero pudiera investigar, voy a anotar eso, porque no lo había pensado de esa forma, porque vemos que en Estados Unidos sí tienen un organismo de las aguas y que tienen todo eso estudiado y tienen todo eso regulado también. O sea, que muy buena pregunta, maestro Silverio del Orbe. Déjeme tomar apuntes. Sí. El profesor Vinicio Romero dice: gracias, José, por alertarnos y exponer de forma tan clara un tema complejo. Felicidades. También Willifer, muchas gracias por sus respuestas. La profesora Isabel Brito, de la Escuela de Química, hace una pregunta. En el país hay muchas plantas procesadoras de agua que utilizan agua de pozo. ¿Conoce usted algún estudio para la identificación de radón en agua embotellada? No, por eso es otro tema para investigación. O sea, yo lo que sé es que si agua de pozo, es muy probable que la concentración de radón sea alta. Por lo tanto, ahí hay que investigar también. O sea, hay que investigar estas invasadoras de agua que utilizan agua, quién sabe de dónde, como dice la profesora, agua de pozo. O sea, una cosa increíble. Entonces, habrá que también tomar precauciones también en ese sentido. O sea, las aguas de este país no sabemos si están limpias, en ese sentido del radón por lo menos, porque creemos que el agua nada más está limpia si está cristalina, no necesariamente. Pues si tiene los organismos sanos, por ejemplo, están, no sé cómo decir eso, pero los químicos saben y los biólogos se le matan las cosas que no queremos. La contaminación, que esté descontaminada de cualquier otra cosa, pero no sabemos si está descontaminada de radón, porque el radón es una contaminación que no sabemos si las aguas nuestras están limpias de radón. Y si la están, no tengo la información. ¿No? Si alguien conoce de eso, me puede hacer llegar, si alguien trabaja o tiene alguna información privilegiada que nosotros no tenemos. Bien, entonces Natasha Brito, bueno, hay muchas preguntas y como que no quiero dejarlas. Entonces, ¿es posible evaluar, dice Natasha Brito, evaluar traza de este elemento en productos vegetales y otros frutos de la tierra, recordando el uso de las aguas subterráneas para regadío de estos? Sí, es posible hacer esa estimación. Sí, todo eso se puede, con el detector que tenemos, y llevarlo a un laboratorio también. Tenemos un laboratorio que no necesariamente en el Instituto de Química, en la Comisión de Energía, un laboratorio que se puede llevar muestras y pudiéramos estimar si con la trazabilidad, como dijo la traza, que deja el radón, si hubo
radón y cuánta concentración de radón tiene la contaminación que tiene el producto. Vamos a decirlo así, contaminación por radón. Bien, entonces la profesora Clarisa Herrera de la Escuela de Física pregunta, ¿cómo podemos protegernos del radón? Es una pregunta misteriosa, Dani. Entonces, para protegerse del radón, lo primero es que hay que saber que existe. O sea, si usted no sabe que existe y usted no le da importancia, eso le va a afectar. Entonces, lo primero es para protegerse. Si usted tiene grietas en su casa y no la puede tapar, no puede, los poros no lo puede tapar porque no tiene tanto dinero, usted lo que sí debería es tener una casa lo más abierta posible, no cerrada, tratar de que no esté cerrada todo el tiempo, que haya ventilación. Si su aire está ventilado, si su aire fluye, la concentración baja. O sea, si usted no puede invertir en su casa para cerrar las entradas de radón por las grietas de su casa, que usted tenga un sistema de presurización en su casa, usted no tiene eso porque usted no tiene tanto dinero, lo único que le recomiendo es que ventile su casa. Trate de ventilar lo más que usted pueda. Trata de abrir las ventanas como hacían los señores por estimación, la gente que tenía mucha edad antes decía, abra las ventanas, que fluya el aire. Eso es bueno, que las ventanas estén abiertas y que siempre y cuando se pueda, que no le vayan y le roben y haya problemas. Entonces te pierda más por lo menos. Entonces, trate de que su casa esté lo más ventilada posible. Trate de que el aire fluya. Si usted no tiene dinero para tapar las grietas, tapar los poros o para tener un sistema, ¿cómo te digo?, importante de protección contra el radón. Bien. Y como le digo, el 95% de las casas deben estar tranquilas, como dijo el experto de OIA. El 95% de las casas no tienen tanta concentración de radón, pero no sabemos ese 5% si su casa está dentro de ese 5%. Entonces, trate de bajar la concentración con ventilación. Ok. Que es lo más sencillo y lo menos costoso. Bien, entonces siguen las felicitaciones, Starling Villar, gracias maestro por la aportación, es un nicho muy tentador por explorar. Dice el maestro Gustavo Regalado, ya pedí mi detector, ya se puso rápido. Sí, entonces que lo comparto, porque todo el que tenga dudas es bueno tener el contacto. Si una Sí. persona tiene el detector, todo el que tenga dudas se pone en contacto con Regalado para que se mida en cada una de las casas Ay, que uno sí. esté medio dudoso. Bien, entonces tenemos 39 mensajes. Le Ay, digo que ay, ay, este ay, ay. tema ha sido Tú, bastante. será guardarlos y después vamos a responder. Sí, Después porque yo lo reviso y lo mando por correo. Que dejen sus correos, la persona que ajá, sí, escribió. porque realmente tenemos ya, o sea, iniciamos faltando minutos para las 11, ya son las 12 Sí, y sí, sí. 28. Sí, ya Entonces, estamos.